Y no lo dije de... Cuando hablo de paciencia es mi tema favorito, porque en realidad es una de las áreas donde yo necesito personalmente crecer más. Soy impaciente, soy muy dado a querer avanzar rápido, soy muy dado a querer cerrar círculos rápido. Fui creado e instruido por mi padre como un gran estratega para hacer, y si no lo hago me causa ansiedad. Todo lo que no está cerrado a mí me causa ansiedad y tengo que luchar contra eso. Por eso cuando siempre veo paciencia me llama la atención. Y en una de esas tantas esperas, los vuelos salen retardados, ¿no? De que sale a las 10 de la noche, dice, vuelo retardado 2 horas de Oaxaca para México. Y donde ya todo está cerrado, me acerco a una librería y veo el libro de la paciencia. Me llamó la atención. Y dice, un método eficaz para combatir el enojo y reducir el estrés. Dije, eso es parte de lo que necesito. Un método eficaz para combatir el enojo y reducir el estrés. Y entonces empiezo a voltear el libro y dice, el objetivo principal de este ensayo es abordar el tema de la paciencia y su contraparte, la emoción aflictiva del enojo. El autor enumera una serie de preguntas y aforismos para despertar en ustedes una sana curiosidad y animarlos a aprender la aventura de investigar a partir de su propia experiencia. Y bueno, seguí leyendo. En realidad, lo que se acaba de describir son solamente ideas de que, por el contrario, disentimos. Lo cierto es que tarde o temprano enfrentaremos situaciones que nos remitan a la anterior. Y el que hace el prólogo pone, la paciencia nos permite mantener un estado mental de alerta y en equilibrio, cualidades indispensables para enfrentar con precisión los distintos conflictos que diariamente desafiamos en la vida moderna. La perfección de esta actitud nos protege del fuego del enojo, permitiéndonos permanecer inalterables, incluso cuando la situación es realmente difícil. Y el autor del prólogo, Marco Antonio Caram, presidente y fundador de la Casa Tíbet de México. Ni lo abrí. Se quedó sellado. Porque la paciencia ni es un atributo, ni es una virtud. Eso es humanismo puro. Y nunca vas a adquirir la paciencia, ni ellos, ¿no? Bueno, ¿quién no es paciente en esos lugares sin pelo, toin, en esos lugares hermosos de la jungla? ¿Quién no es paciente así? Ni lo abrí. Dije, dinero tirado a la basura. Espero que no lo leas, mi hermano. Veamos lo que dice la Escritura acerca de la paciencia. Dice la Escritura que la paciencia no es atributo, no es una virtud, y puedo entender que a veces puede semánticamente causar problemas. Por tanto, hermanos, versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Uf, fíjate, dice, tened paciencia hasta cuando la venida del Señor. ¿Cuántas veces le has dicho a tu esposa, ya se me acabó la paciencia contigo? O a tu hijo le estás diciendo, se me va a acabar la paciencia contigo. O como pastor a veces digo, este brother se me ha acabado la paciencia con él. Porque para el mundo, el humanismo, la paciencia es algo que tiene un inicio y un fin. Nuestra mente no concibe algo infinito, algo que se genere día a día. Por lo demás, hermanos, tened que dice paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hay muchos hermanos y otros que dicen, el fin del mundo está cerca.
que ya lanzó y todo el mundo está asustadísimo, todo el mundo elevando el nivel de las alarmas y el mundo en llamas a punto de acabar. Y algunos me preguntan, hermano, ¿ya vendrá el fin del mundo? Y yo le digo, yo creo que ha iniciado el fin del mundo, pero el inicio del fin del mundo puede durar años, cientos, miles de años. La Biblia dice que un día delante de, no, un día delante de Él son como 1000 años delante de nosotros. El proceso de hacer volver a alguien del error no es un acto de juicio, sino de restauración. La palabra volver, que refleja un verdadero acto de arrepentimiento, un verdadero acto que puede llevar a un cristiano a vivir una vida de paciencia, tiene que comenzar en nuestra propia vida. En nuestras vidas enfrentamos, hermanos, día a día momentos de espera. Esperas a que salgas de tu casa y que te abran la puerta del fraccionamiento, ¿no? Y con impaciencia te empiezan a tocar o pedir la identificación y tú ya estás impaciente. Llegas y encuentras tráfico en la carretera, como esta semana, horas por la explosión de la pipa acá, y puedes quedarte varado horas. O puedes estar con una enfermedad por largo tiempo, esperando y teniendo que tener paciencia. Y muchas veces estos momentos parecen interminables, pero tal vez un ejemplo claro de la paciencia es preguntarte, ¿cuándo cambiará mi esposa? ¿O cuándo cambiará mi esposo? ¿O cuándo mis hijos me obedecerán? ¿O cuándo me saldrá cabello? Nuestra vida es constantes momentos de el uso de ese fruto que Dios nos da que se llama paciencia. Pero vivimos constantemente eventos interminables. Este año terminaron los 7 años de vacas flacas para mi vida de negocios. Fueron 7 años terribles. Pero a veces nos preguntamos, ¿cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo cambiará en la vida el tener que estar luchando contra momentos tristes, difíciles, complicados, sin tener que estar echando mano de este fruto del Espíritu que se llama paciencia? ¿Cuánto más debo soportar? El apóstol Santiago en este pasaje nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos, lo mejor está por venir. ¿Nunca has oído la frase, ya se ve la luz al final del túnel, pero luego el túnel se vuelve interminable, ¿no? Es el último momento en el cual deberemos tener paciencia. Por eso dice, esperad pacientemente hasta la venida del Señor. La venida del Señor, fíjate, es la fuente de nuestra esperanza. A diferencia de la gente que no tiene esperanza y que tiene miedo, para los cristianos será el momento máximo. Por eso siempre cuando participamos de la cena del Señor, terminamos diciendo, sí, ven pronto, Señor Jesús. Por supuesto, todo el mundo queremos realizar todavía grandes propósitos, logros, ver a nuestros hijos crecer, tal vez tener algunas cosas que hemos luchado por los cuales, pero nuestro objetivo y nuestro momento y nuestra fe debe ser en esperar vehementemente la venida del Señor. Y mientras tanto, el Señor nos invita a orar fervientemente y a cuidarnos los unos a los otros, fíjate, en comunión. En comunión significa en tener todas las cosas en común. Que te duelas cuando el otro se duela, que te alegres cuando el otro se alegra,
que ores por el que está pasando por momentos difíciles. Que si alguien trae un auto nuevo, digas gracias a Dios y no digas de dónde lo habrá sacado. Punto número 1. Versículos del 7 al 12, ya lo vamos a leer, dice, esperad con paciencia. No es lo mismo esperar impacientemente a esperar, ¿qué dice? Con paciencia. Nuestra vida es una vida de espera. Todo el día, todos los años de nuestra vida, esperamos. Algún día vendrá la persona indicada para mi vida. Algún día dejaré de ser pobre. Algún día, toda nuestra vida es de espera. Pero dice el Señor, espera con paciencia. El versículo 7 que acabamos de leer comienza con un imperativo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, nos marca el momento hasta el cual tendremos que vivir esperando con paciencia. La palabra utilizada aquí denota una orden, una disposición para soportar con calma y sin venganza las adversidades o los agravios o con lloros por las enfermedades y los problemas. Y algo que me encanta de la palabra paciencia es que no es una cuestión pasiva, sino es algo activo. La paciencia no es como los budistas, por eso aventé el libro luego, es de sentarme y hacer ton. La paciencia es activa. No es solamente esperar en Dios, sí, así debe ser la actitud, pero la connotación me lleva a tener una perseverancia arraigada en la fe. Así como el dinero no cae debajo de los árboles, y sé que Dios siempre proveerá, la paciencia es activa. Los versículos que hemos venido aprendiendo previos, desde el capítulo 5, versículos del 1 al 6, donde Santiago denuncia a los ricos opresores que explotaban a los pobres. Los creyentes sufrían las injusticias, pero en lugar de reacción de desesperación, exhorta a esperar pacientemente en la justicia de Dios. Y que dice el versículo bíblico, pacientemente esperé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Así es que el apóstol Santiago nos exhorta a ser activos, perseverando en la fe. Y en lugar de reaccionar con desesperación o con amargura, nos exhorta a esperar en la justicia de Dios, que será revelada plenamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho que Él viene pronto. Pronto no sé qué tanto es, pero es un hecho que viene y tenemos que tener paciencia. Ahora, la paciencia no es algo que yo puedo adquirir por mérito propio. No es algo que yo puedo adquirir por meditación o ir a un lugar esotérico o un lugar de esos tipos y dame 2 kilos de paciencia. Vemos en Gálatas 5:22 que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Solamente cuando he recibido a Jesucristo en mi corazón, solamente cuando he entendido que Él me ama y quiere tener una vida de relacionabilidad intensa conmigo. Y cuando yo he reconocido que he vivido separado de Él, me he arrepentido, le he pedido perdón y le he invitado a mi corazón, inmediatamente soy lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, y los 9 que forman el fruto del Espíritu Santo. Ahora bien, la venida del Señor subraya
la esperanza final del creyente, porque no solo implica la venida física de nuestro Señor Jesucristo, sino también la manifestación completa de su reino y su justicia. Y esta esperanza sostiene a los creyentes para soportar las injusticias y las pericias presentes. Fíjense, el solo hecho de esperar vehementemente su regreso nos da la fortaleza para esperar pacientemente las tribulaciones. Él siempre dice, Él pronto viene. No nos también dice la Biblia, no os toca saber a vosotros cuánto viene. Nos toca estar seguros de saber que Él viene. Y sabiendo que Él viene y en ese momento acabará todo, de ahí proviene nuestra fortaleza. Santiago utiliza el de una agricultura paciencia. Lamentablemente o afortunadamente, ya pocas gentes en las ciudades alguna vez han experimentado la actividad agrícola. Más y complicadas. El agricultor primero tiene que preparar el terreno, quitar las piedras, quitar todo lo que ensucia el terreno, las varas, las espinas, lo demás. Luego tiene que meter el arado, sacar las piedras difíciles. Luego acariciar la tierra antes de echar la semilla y esperar a que llueva. Es una tarea que enseña al hombre a saber tener paciencia. Hoy vivimos un mundo de la inmediatez. Tú ve a los niños hoy en la escuela y una de las características que tienen es que no son pacientes. Son totalmente impacientes. Porque con un teléfono, en 2 minutos, puedes obtener todo. Con 4 cosas, está todo aquí. Cuando eras joven, podías esperar a que tu novia te llamara y podías estar horas esperando en el teléfono. ¿Me llamará? Hoy no tienes que hacer eso. ¿Sabes qué haces? Si no te llama, dices, ¿dónde estás? O una videoconferencia. La inmediatez es algo que caracteriza hoy este mundo. Todo lo queremos así. Hoy quiero que seas mi novia, hoy me quiero ir a la cama contigo y hoy quiero vivir contigo. Esa es la realidad. Hemos olvidado el significado de la paciencia, porque este mundo de posmoderno nos ha hecho y nos ha condicionado a perder todo indicio y capacidad de ser pacientes. Tengo el hobby de cultivar árboles extraños, bonitos, y entonces yo los compro banqueados y los llevo al lugar donde vamos a estar el día 7. Y es increíble que comprarlos banqueados y sembrarlos, regarlos, tarda 2 años ese árbol antes de que pueda empezar a echar raíz. Hay que cuidarlo, hay que acariciarlo. Y es verdad, hay que hablarle, hay que aflojarle la tierra. No voy a decir que hablo con ellos porque van a decir que estoy loco, pero hay que estar al tanto de ellos. Y después el árbol empieza a echar. Cuando me doy cuenta que ya pegó, es como le llaman los ahí, empieza a puntear. Empiezan a salirle retoñitos claros. Y entonces digo, ya pegó. Hemos perdido todo sentido de paciencia. Y la pregunta es, o porque no dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti, o porque el Espíritu Santo no vive en ti. No hay de otra. O Cristo vive en ti, o Cristo no vive en ti. Porque el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia. Y bueno, pasaría tiempo leyendo acerca de cómo el contexto en el cual el apóstol escribe esto, y en la Palestina de aquel tiempo, el agricultor tenía que preparar el camino. Había lluvias tempraneras que preparaban y mojaban la tierra. Luego él la preparaba, sembraba, y luego llegaban las lluvias tardías que hacían crecer el fruto de la siembra, lo cual era esencial. Este ciclo dependía completamente de la naturaleza y ellos confiaban en Dios, recordándonos que nuestra paciencia está vinculada a nuestra confianza en su provisión y en su soberanía. ¿Sabes de qué tamaño es tu confianza? Perdón, tu paciencia. Te lo voy a repetir. Tu paciencia, bueno, te lo voy a decir, va directamente relacionada a nuestra confianza acerca de tu acerca de tu concepto, de tu naturaleza, de la naturaleza de Dios. Si tú crees que Dios es soberano y el proveedor de todas las cosas y lo crees de todo corazón, tu paciencia es enorme. Y va creciendo conforme vas conociendo la naturaleza de Dios en tu vida práctica y diaria. Pero si tú no tienes a Cristo, tu confianza es momentánea. Alguien te dice, échale ganas, vas a salir adelante. Hay una escena que yo la vi muy deprimida y le dije, ¿acaso crees que no le he echado ganas 7 años y medio luchando con el cáncer? Nuestra confianza, nuestra paciencia, no depende de que alguien nos diga, échale ganas, sé paciente. Espera en Dios. Que pasemos, lloremos por Él. Depende de la convicción que tú tienes de Dios, de su naturaleza, de su poder soberano, de su provisión. Si tú crees que Él es tu proveedor, si tú crees que Él es soberano y le puedes cantar, Jesús es mi Rey soberano, tu paciencia puede ser infinita, porque Él es infinito. Santiago nos advierte y nos dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Quejarse implica un gemido interno de frustración y culpar a otro de nuestras dificultades. Bueno, eso forma parte de la naturaleza humana, echarle la culpa al otro. En mi casa, mis papás tienen 86 años, ¿no? Y mi papá siempre ha sido un tragón. Siempre es un hombre muy bien parecido, pero tú lo conoces muy bien usted. Fue su secretaria muchos años en la iglesia. Un señor muy tragón, pero muy guapo. No le heredé nada. Por eso estoy enojado con él. Pero tragón, pero ya sé por qué iba a decir esto. Sufro TDA. Ya sé por qué. Pero es un poco obeso. Le encanta la pasta, los quesos y el pan. Y siempre que va el doctor, mucho de peso. ¿Y saben qué hace? Le echa la culpa a mi mamá. Que porque ella es la que manda a traer, ya no hacen de comer, le manda a traer la comida, dije. Y entonces yo le digo, ¿cuándo vas a dejar de echarle la culpa a ella? ¿Acaso ella te abre la boca y te mete el alimento si tú eres el que escoges el menú? El hombre busca siempre culpar a los demás y nunca vamos a tener paciencia mientras culpemos a los demás y no absorbamos nuestra propia. Pacientes y no quejarnos unos a otros. También nos dice el Señor, fortaleced vuestros
corazones. Y eso no se hace en la caminadora. Bueno, sí funciona. Sí se hace caminando, sí se hace ejercicio, se hace tomando omega 3. Pero fortalecer nuestros corazones es perseverar en la palabra de Dios. Es ordenar esto. Es darle prioridad a Dios en tu vida. Es tener una correcta prelación en tu vida. La vida es como un triángulo cruzado por una raya. Lo que está arriba de Dios no es bendecido. Lo que pones por debajo de Dios es bendecido. Tú haz memoria hoy. Ve qué cosas de tu vida no son bendecidas y te darás cuenta porque están puestas arriba de Dios. El mandato es fortalecer vuestros corazones e indica una acción intencional de arraigar nuestro corazón en la verdad de Dios. La paciencia no surge automáticamente. Requiere disciplina espiritual, requiere oración, perseverancia en la palabra y la comunión con la iglesia. Y hermanos, es bien claro, yo llevo las estadísticas perfectas. Los hermanos más firmes en la fe son los que llegan a clase, los que asisten al curso, a culto, los que asisten a un grupo en la semana, los que están en un Zoom de oración, son los hermanos que son más pacientes. Los hermanos que llegan al culto como misa, su paciencia es de 6. Y luego se preguntan, ay, pero ¿por qué? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No surge automáticamente, requiere, recuerda, y el mensaje llega ahorita en línea azul, terminando el culto, disciplina espiritual, oración, perseverancia en la palabra y la comunión los unos con los otros. Estoy rogando, ay, no vayan a faltar el día 7 la excursión de la iglesia, y como si fuera un favor, ay, sí. La iglesia es la comunión de los santos. Forma parte de la fórmula. Tal vez no sabe rico, pero la emulsión a Scott sabía asquerosa, pero era la que te sacaba de desnutrido. Tal vez algunos hermanos no te caigan bien, pero forman parte de la fórmula de Dios para hacerte crecer en paciencia. Fíjate, ve, ¿cuál de los hermanos que está aquí te cae más gordo? Voltea. Voltea. ¿Ya lo viste o no? No, sí, seguro hay alguien que te cae muy gordo. Seguro soy yo para algunos de ustedes. Ahora, bueno, vamos a poner que soy yo. Dios me puso aquí para hacer crecer tu paciencia. Para que cuando llegas digas, ese viejo pelón, tal. A ese lo tengo que amar y respetar. Es cuando creces en paciencia. Cuando tienes tu clase los jueves, no hay de otra. Un día alguien me pregunta, hay mucho tráfico, ¿vas a llegar a la clase del jueves? Y le respondo, ¿y por qué no voy a llegar? Es que hay tráfico. Y Santiago menciona a los profetas y a Job como ejemplos de paciencia. ¿Quién no? Si yo dijera, un hombre, recuerden, que lleno de paciencia, a su mente, ¿cuál es? Job. Pero también los profetas pasaron una vida de lágrima. La vida de Job fue, pero hay algunos profetas que su vida se la pasaron, los vivían apedreando, persiguiendo por predicar la palabra. Pero estos hombres hablaron en nombre de Dios en medio de oposición y de sufrimiento. Y a algunos todavía les da pena decir que les digan que son cristianos. ¿Tú eres cristiano? Ay, no, mi esposa.
Bueno, ¿tú eres cristiano? Oye, no, digo, no es por ponerse un pin, ¿no? Pero para mí es un orgullo decir que aquel que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por mí, Él es mi Señor y mi Salvador. ¿Por qué te da pena decir que eres cristiano? Es una pena no ser cristiano. Ellos crecieron en paciencia porque los perseguían, los apedreaban, los mataban. A Pablo, ¿sabes cómo fue su vida? El que escribió 3/4 partes de la Biblia. ¿Tú crees que llevó un ministerio muy cómodo? Fíjate, náufrago, lo mordieron serpientes, lo encadenaron, lo azotaron. ¿Qué más le pasó? ¿Ustedes recuerdan? Lo encarcelaron, siempre enfermo, el aguijón en la carne. Y luego lo decapitaron, perseguido. Para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y las cosas que antes eran importantes vienen a ser como estiércol ante el eminente conocimiento de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una forma de crecer en la paciencia. Él trasciende las circunstancias y Él tiene control de todo. Bueno, en primer punto vimos que debemos esperar con paciencia. 2, debemos esperar en oración. Tenemos un buen récord de asistencia a clases, sí. Mejor récord de asistencia a la hora del desayuno. Ese es el mejor récord de asistencia. Bueno, el de culto es el bueno. A clases en Zoom también. Pero ¿sabes cuál es el récord de más baja asistencia en todos los grupos de la iglesia? Adivina, en los Zoom de oración. Porque no has experimentado el poder de la oración. Un gran predicador decía que la oración es la artillería de Dios. Cuando un enemigo se lanza sobre los demás, y lo ven ustedes ahora en la guerra de Ucrania y todas las guerras modernas, lo primero que hace el ejército, bombardea y prepara el camino, afloja al enemigo y luego lanza sus huestes. Lo que más deberíamos hacer los cristianos es orar. La Biblia dice, orad sin cesar. La oración es un acto de comunión con Dios, pero no de andar de pedinches. Tú ve los Zooms de oración. Todos son peticiones. Todos son peticiones. Y sí, a Dios le agrada que hagamos peticiones. Pero cuando oras y escuchas la oración de alguien, yo cuando alguien me encanta preguntarle, cuando alguien yo digo, tú ya eres cristiano, llega alguien por primera vez, ¿no? Tú eres ya cristiano. En la manera en que me responde, yo digo, este sí es. Los hombres lobo, conocemos a los hombres lobo. Cuando alguien, tú ya eres cristiano por la gloria de Dios. O tú eres cristiano, gracias a Dios. Pero cuando me dice, tú eres cristiano, bueno, está asistiendo, me invitó. Ya. La oración es un acto de comunión con Dios, una expresión de fe y de dependencia. Y a través de la oración reconocemos la soberanía de Dios, fíjate. Cuando tú oras a Dios, le reconoces como Señor sobre nuestras circunstancias. Nos alineamos con su voluntad y somos fortalecidos por su gracia. Fíjate, cuando ya no puedas con algún problema económico, familiar, tu vieja, tu viejo, tus hijos, una enfermedad, cuando ya no puedas, dobla tu rodilla y dile, Dios, ya no puedo.
la ley de la transferencia. Te doy toda mi vida. Y ese acto se llama reconocer la soberanía de Dios. Pero cuando tú no oras, tú te crees que puedes usurpar la función de Dios y quieres cargar con tus problemas. Si algo yo detestaba de pequeño en la escuela, porque nunca he sido buen cargador, nunca sería buen fletero, es el caballito de 3 pasos, ¿no? ¿Se recuerdan eso en la primaria? Como era burrito de 3 pasos, ¿no? Te tenías que, de castigo, alguien se te echaba atrás y tenías que cargarlo. Cuando tú no oras, fíjate lo que estás haciendo. Y eres cristiano, por supuesto. Si no eres cristiano, esto ni te atañe ni te... Cuando tú eres cristiano y no oras, estás usurpando el lugar de Dios, porque tú no puedes. Ahora Dios dice, bueno, pues quieres cargarle, cárgale. Ese es tu problema. Pero Él te dice, poned todas vuestras cargas en mí y os haré descansar. Y hay un acto de liberación. Decir, ya no puedo con mis hijos. Ya no puedo con esta enfermedad. Ya no puedo con esta salud. La dejo en tus manos. Hay reconocimiento de soberanía, de sujeción, de poder. El versículo 15 afirma, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración no es un medio para manipular a Dios, porque también nos encanta manipular a Dios. Es decir, te pido que cures esto, pero queriéndolo manipular, queriendo que se haga nuestra voluntad. Recuerda la oración modelo. ¿Qué dice? Cuando hay un enfermo, ¿qué queremos? Que sane, por supuesto. Pero a mí cuando me invitan a orar por un enfermo, no oro para que se cure. Yo oro para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de aquella persona. Y si aquella persona no sanará y se adelantará, estará bajo la soberanía de Dios y traerá bendición, aunque no lo entendamos a veces. La oración no es manipular a Dios, sino un instrumento para conformar nuestro corazón al corazón de Dios. Fíjense, cuando oramos, nuestro corazón se conforma al corazón de Dios. No haciendo en la enfermedad nos recuerda que no debemos enfrentar nuestras pruebas solos. Fíjate, cuando oramos por los enfermos o nuestra enfermedad, es para reconocer que no podemos solos. El problema es que hoy con la enfermedad vas a una farmacia y dices, recomiéndame algo, te dan algo. Y no digo que no tomes medicina, pero la ciencia, la modernidad te ha hecho olvidar tu dependencia de Dios. Busca el apoyo de cristianos maduros que te lleven a buscar en la Biblia la voluntad de Dios. No busques hombres que te digan qué hacer. Busca hombres que te digan, ve lo que dice la Biblia. Los comentarios bíblicos son buenos. Los devocionales, aquí está todo. Pero hay una cantidad de devocionales que de repente que digo, y ahora con el internet y con los grupos, y hay un lanzadero de meditaciones, hay una mezcla ya de chile y dulce de manteca que tú ya no sabes si es tibetano, si es mormón, si es testigo de Jehová, si es ya, y ahora como todos usan el mismo lenguaje, forma parte de una gran trama que se llama ecumenismo. Tú debes buscar, ¿sabes dónde? En la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué buscas en las demás? Te voy a decir por qué. Porque es más fácil. Es más fácil que alguien te lo explique, a qué ores y le digas, Dios, ¿qué quiere decir esto? Es más fácil que alguien te diga,
esto, a que tú digas, Dios, te pido que me reveles qué quiere decir esto. ¿Dejo a mi esposo o no la dejo? No, pues pasó a decir, no, no la dejes. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, segundo punto era esperar en oración para tener paciencia. Y en tercero y último lugar, dice, esperar juntos. Ahorita que les llegue el sermón en la línea azul. Hay gente que dice, yo amo a Dios, pero odio a la iglesia. No, o sea, perdón, ¿quién te enseñó eso? Estás tocado, perdón, estás pirata. ¿Quién te enseñó eso? Y es de entender. Hay mucha gente que está decepcionada por el gran abuso de la religión y de los líderes religiosos que solamente buscan provecho personal para enriquecerse, para confundir o para tener poder. Por eso yo jamás ostento en mi vida secular, yo soy pastor, no vivo del ministerio. Ya cuando me dicen, no, pero eres pastor, bueno, no, pero a ver, ya eres pastor. Bueno, me dicen pastor. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice que la paciencia crece cuando esperamos juntos. Santiago 5, 19 y 20, ve lo que dice. Dice, hermanos, y es lo último, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá la multitud de pecados. El estar juntos, hermanos, forma parte del crecimiento de nuestra vida espiritual y hace crecer en nuestra paciencia. ¿Por qué? Yo le dije, a ver, ¿qué hermano te cae más gordo? Ese. Bueno, Dios puso a ese para que tu paciencia crezca. Y solamente con esa piedra que ves cada domingo, el Señor moldeará tu carácter y te hará crecer hasta que digas, ¿y sabes hasta cuándo ya Dios te lo va a quitar? Hasta que vayas y le digas, perdóname, me caes regordo, pero te amo en el Señor. Estar juntos. Hermano, no desprecies las reuniones de la iglesia, ni las más sencillas. Hay pocas oportunidades de estar juntos. La clase, el culto, los Zoom son buenos, forman parte, pero ahí aprendemos. Pero la coinonía se completa cuando estamos juntos. Y déjame decirte la máxima de esta. Fíjate, ¿sabes cuándo se da el mayor crecimiento en la vida del creyente? Es cuando ya estás junto y dice, si confesares vuestros pecados los unos a los otros, ¿sabes qué? Ahí es donde te haces uno con tu hermano. Déjame llegar ahí. Esperar la segunda venida de Cristo no solo implica fe personal, porque estamos hablando de paciencia y oración ferviente, sino también implica un compromiso activo con los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. En otro tiempo les fue enseñado que la iglesia era una gran catedral. Son hermosas, pero son construcciones hechas por manos de hombre. La iglesia nosotros la formamos. Y la verdadera religión, como dice la Biblia, es, fíjate, velar por el prójimo, por las viudas y por los huérfanos, por los perdidos, por los necesitados, por los que se han alejado, por los que están siendo oprimidos o tienen injusticia, porque nosotros de crecer también nuestra paciencia, estar juntos. Quiero concluir en esta mañana con esta hermosa reflexión. No hay distancias que el amor de Dios no pueda cubrir, ni pecados que su gracia no pueda borrar. Somos el puente que Él quiere usar para traer de vuelta
a muchos que no conocen de Cristo. Sed pacientes y orar. ¿Por qué tu esposo no está aquí? Porque tú no vives una vida cristiana. ¿Por qué tus hijos no están aquí? Porque no practicas la paciencia que proviene de lo alto. ¿Por qué no se solucionan tus problemas morales, espirituales y materiales? Porque o Dios no vive en ti, o porque no dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida. Con esto concluimos la carta del apóstol Santiago. Esperar con paciencia, esperar en oración y esperar todos juntos. ¿Sabes para qué es la hora del desayuno, hermanos? ¿Alguien pensó que alguna vez se me ocurrió por alguna razón muy loca? ¿Alguien pensó? Dije, no, pues para no llegar con la panza vacía al culto y que nadie se duerma. No, es para estar juntos. Y sabes, una de las cosas más padres que se ha vuelto de nuestra iglesia, al menos yo ansío llegar a esta hora porque estoy con los de mi clase. Se nos va el tiempo así, amamos, platicamos, nos hemos hecho grandes amigos en un momento tan corto. Porque, fíjense, tomamos clase juntos, oramos juntos, participamos de un café y de unos deliciosos sopes juntos. Y porque nos estamos hablando cada día y oramos los unos por los otros. Eso hace que nuestra paciencia crezca. Oremos. Padre, gracias porque terminando esta carta entendemos que debemos ser pacientes y orar por los demás, para ser uno en ti y poder crecer en nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Padre, por tantas cosas que nos das en este año que se ha ido tan rápido. Y te pedimos, Señor, que nuestra paciencia, que es fruto del Espíritu en nosotros, sea la que gobierne nuestras vidas. Amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad. Te pedimos, Padre, que sea. Yo te quiero pedir por aquella persona que apetece de tu palabra, que ha encontrado palabras de aliento para su vida, que tiene hambre y sed de ti, Señor. Que tú le amas y que quieres relacionarte con él, pero que hay una separación tremenda entre tú y él, y eso se llama pecado. Y el pecado consiste en no vivir bajo el propósito de Dios. Pero también quiero que se lleve un mensaje. Dios ya ha propuesto una solución: la muerte de Jesucristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados. Y si tú eres alguien que el amor de Dios, que tal vez has sido exitoso en muchas áreas de tu vida, pero hay algo que todavía permanece vacío. Hay algo que necesita la frescura de Dios. Hay algo que necesita ser cambiada, esa tristeza en alegría. E invítale a entrar a tu corazón. Padre, te pedimos por ellos. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.